Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Vamos a compartir tres cosas importantes. ¿Lo tenemos, hermanos? Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Bien, hay tres cosas importantes que vamos a compartir esta noche. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. No, si hemos llevado la secuencia, ¿verdad? El jueves pasado vimos el... Ay, hermano, bueno, con solo que solo sea esta vez, ¿verdad? Y no sea para la eternidad. Sí, yo asumo que ustedes llevan ahí ¿verdad? Van pendientes. Ya estamos nuevamente en el 13. Sí, recuerden que el jueves pasado vimos el 11 y el 12, ¿verdad? Hoy vamos al 13. Y de hecho esta es una de las intenciones, no solamente de tener los estudios bíblicos por carta, sino de tener predicaciones expositivas, que usted tenga en memoria los pasajes que estamos compartiendo, ¿verdad? Así que, bien, vamos a compartir tres cosas esta noche que son importantes y que a través de este pasaje vamos a entender la importancia también que Pablo le está dando al hecho de que Pablo está haciendo referencia a la iglesia en Tesalónica como una iglesia fuerte, fíjese bien, como una iglesia fuerte, una iglesia que sustenta su fe y su acción en la palabra del Señor. De hecho, así tiene que ser, ¿verdad? No podemos nosotros sustentar nuestra fe en algo fuera de la palabra del Señor. Entonces, nótese que los creyentes de Tesalónica, dice Pablo, de acuerdo a la referencia que hace, habían recibido la palabra, oiga bien, mediante la predicación que había compartido, en este caso, Pablo, Silas y Timoteo. Habían estado predicando en la iglesia de Tesalónica. Incluso hay algunos comentaristas que mencionan que posiblemente tal vez hubieron otros predicadores, pero ellos la habían recibido de parte de Pablo, Silas y Timoteo. Ahora bien, esto, hermanos, motiva al hecho de tomar conciencia de que se necesita que la palabra del Señor sea predicada. Hay un momento en que Pablo escribe y dice, miren, y entonces, ¿cómo van a oír si nadie les predica? ¿Verdad? ¿Y cómo van a ir a predicar si no son enviados? O sea, hay una importancia de tomar conciencia de la necesidad que la iglesia tiene. Oiga bien, de la necesidad, aparte que yo muchas veces lo he dicho, nosotros deberíamos verlo como un privilegio, el poder llevar y compartir las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Y por qué digo como un privilegio? Imagínese usted los embajadores. Los embajadores normalmente son personas que pertenecen al gobierno, que son enviadas a representar al gobierno. Así funciona, ¿verdad? Así es. Y entonces estas personas muchas veces llevan mensajes de parte
de su gobierno al gobierno donde están. Ajá. Y si ustedes se dan cuenta, de repente dicen, y recibimos al excelentísimo embajador de tal país, y ya aparece el embajador, ¿verdad? Y más si trae pues algún proyecto de colaboración o alguna donación o algo, no sé, ¿verdad? O algo que va a aportar hacia el país, ellos se sienten importantes. De hecho son importantes, ¿verdad? Traen buenas noticias muchas veces. Y ellos se sienten importantes de representar a su país. Y hablan, ¿verdad? ¿Ah? Orgullosos, ¿verdad? De pertenecer y representar a su país. Ahora, yo quiero recordarles, hermanos, esta tarde que nosotros también somos embajadores del reino de Dios, del reino de Cristo. Y deberíamos sentirnos orgullosos, privilegiados de poder ser nosotros los que comparten el evangelio de las buenas nuevas. Hay un momento en que tenemos libertad todavía de hacerlo. Hay un momento en que el apóstol Pablo dice, porque me es impuesta necesidad, pero también hace una advertencia, y ay de mí, dice, si no predico. De hecho, cuando vamos a los evangelios nos vamos a dar cuenta que dentro de todas las enseñanzas que Jesús nos dejó, los mandatos que instituyó así puntualmente, al final hace referencia al que le daba sentido incluso también al hecho de que él estaba entregando su vida. Y lo encontramos en los evangelios, de forma diferente, pero en la misma esencia. Quizás el más conocido es el hecho de Mateo capítulo 28, donde el Señor Jesús les dice, vayan, id, dice, y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, hagan discípulos, prepárenlos, luego bautícenlos, dice, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas estas cosas. O sea, por eso es que la vida cristiana todo el tiempo es de aprender. Todo el tiempo. Yo a veces me siento con la Biblia, ¿verdad? A leer la Biblia, ¿verdad? Digo con la Biblia, porque la Biblia se vuelve una compañía para nosotros, hermano. Increíble. Y cada vez que me siento, aprendo. Ah, pero ya había leído eso, sí, pero posiblemente no había quedado grabado en mi mente como quedó esta vez. Porque posiblemente el aprendizaje que me dejó en este momento no fue el que me dejó la vez anterior. Es increíble cómo la palabra del Señor cada vez uno la siente nueva. Así funciona. Porque de hecho muchas veces lo hemos dicho, la palabra de Dios es poder. Y así funciona. Pero es necesario y es importante que nosotros tomemos conciencia porque ese poder, oiga bien, ese poder es el que nos impulsa, el que nos mueve. Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Y me seréis testigos, y ahí comienza con el listado, aquí cerca, más allá y hasta lo último de la tierra. Pero es el efecto. Pero nosotros tenemos que ser parte. Por eso es que Pablo dice en el pasaje que estamos leyendo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, fíjense bien, ellos estaban conscientes de la importancia, porque al final, hermanos, el hecho de llevar y compartir las buenas nuevas de salvación, esa es una. El hecho de llevar y compartir cuál es la voluntad revelada a Dios en esa palabra, esa es otra. Porque por esta palabra alcanzamos salvación, pero también crecemos para salvación.
¿verdad? Ese efecto es el que tiene la palabra del Señor en nosotros. O sea, si bien es cierto, hay que llevarla y compartirla, ¿verdad? Y presentarla, pero luego es la que nos direcciona, la que nos acompaña, la que nos guía, la que nos encamina, la que nos permite conocer la voluntad del Señor para nuestras vidas, ya cuando estamos en el camino del Evangelio. O sea, es importante entonces que tomemos conciencia. Muchas personas a veces dicen, es que yo no tengo el don de evangelizar. Y bueno, hermanos, ese no es un don, ese es un mandato. O sea, el de compartir el Evangelio es una orden, vaya y compártalo. Exacto. Y ahí, qué bueno que lo que dijo hermana Amanda, aquí viene el complemento. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Allá en el libro de los Hechos, los discípulos hablaban con denuedo, dice la Escritura, porque el Espíritu les daba que hablar. Entonces, hermanos, es el Espíritu Santo que está en nosotros el que nos da el poder, el que nos da el denuedo. O sea, ahí no funciona el hecho de que, es que a mí me da pena hablarle a la gente. Pero la Escritura, fíjense que a mí esto es lo que me encanta de la palabra del Señor. La palabra del Señor, hermanos, no tiene vacíos. O sea, no deja nada sin que nosotros podamos tener explicación. No deja nada sin que nosotros podamos tener respaldo. No deja nada sin que podamos tener sustento. Es que a mí me da pena. Sí, pero la Escritura dice que nosotros no hemos recibido un espíritu de cobardía. ¿Por qué le da pena? La única razón por la que le puede dar pena es que la presencia del Espíritu Santo no está en usted. O sea, no hay otra. Que me da. Bueno, y ya tiene 20 años de estar en el Evangelio y le da pena todavía. No es posible, ¿verdad? Porque tampoco hemos entendido que si no podemos vivir de la forma en que agrada al Señor, que sería sabiamente, ahí hay una respuesta que la Escritura nos está dando. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. ¿Y Él se la va a dar cómo? Abundantemente. O sea, Señor, a mí me da pena hablarle a la gente, quítame la pena. Esa sería la oración, hasta que el Señor le quite la pena. Úsame, Señor, dame el denuedo, dame palabras. Fíjense que yo tengo un problema. Yo me pongo nervioso. Y usted, no, creo que sí, yo de repente cuando tengo que iniciar, yo me pongo nervioso si voy a pasar o algo. Y estoy consciente de eso. Tengo que pedirle mucho al Señor, muchas veces antes de pararme a predicar, antes de pararme a enseñar. Porque yo he tenido que, cualquiera diría, no hermano, yo lo miro que usted no tiene problemas, que usted llega, habla y todo. Sí, pero no siempre ha sido así. No, yo tuve que lidiar de repente en algún momento con eso, ¿verdad? De que me daba pena de repente como que enfrentar un grupo nuevo, ¿verdad? Aquí, de repente, ¿quién no se va a poner nervioso si le dicen, venga, va a hablar delante de un grupo? Es normal. Sí, por una parte, porque, buen punto el que dice el hermano Eric, acuérdese que enseñar y predicar la palabra de Dios es una responsabilidad grande. Y aquí entra otro elemento importante. O sea, si usted va a enseñar, si usted va a predicar, usted tiene que prepararse espiritualmente. O sea, eso implica oración y dependencia del Señor.
pero también tiene que prepararse con la palabra del Señor. O sea, no es cuestión de que, es cierto, yo muchas veces entiendo de que hay un momento en que uno tiene un poco más de facilidad. De repente le dicen a uno, mire, venga y predique. A mí ya me ha tocado. Recuerdo, hace muchos años llegamos a una iglesia, yo llevaba un par de misioneros, íbamos a estar en el aniversario de la iglesia. Creo que en ese entonces yo ya estaba en el liderazgo de AMBE, no me recuerdo exactamente. La cosa es que ya estando ahí, como era un domingo, ¿verdad? De repente quien iba a llegar a predicar no llegó. Era un aniversario, había muchas iglesias, estaba lleno. Y entonces me dice el hermano encargado de la iglesia, mire, fíjese que no, el predicador no va a venir, me dijo. Ah, vaya, entonces le va a tocar predicar a usted, me dijo. Ah, vaya. Y yo, menos mal, ¿verdad? Que como había sido domingo, me había llevado el saco y todo en el carro, porque de aquí nos habíamos ido con los misioneros. Y entonces, claro, uno muchas veces puede hacerlo, con la ayuda del Señor, por supuesto. Hay mensajes muchas veces, o estudios muchas veces, que para mí de repente como es que es más factible y más rápido, pero hay algunos que no. E incluso a veces después de preparar el estudio, preparar la predicación, a la hora de revisión, vuelvo a hacer todo el viaje nuevamente y a veces me he tardado más en la revisión que en la preparación, porque me lleva a otro pasaje y me lleva a otro pasaje y de repente, así como puedo en algún momento pasar 30 minutos, puedo pasar 6 horas y ya me ha pasado, ¿verdad? 6 horas sentado, entonces uno tiene que prepararse. O sea, no funciona el hecho de que, bien, vamos a ver qué nos quiere decir el Señor. O sea, sí, el Señor nos habla a través de su palabra, pero hay que prepararse y lo otro es que hay que conocerla. Hay que conocer la palabra del Señor, porque aquí entra lo que el hermano Eric decía. Imagínense que decimos algo que no es, ¿verdad? Solo porque lo escuchamos. Es que ese es un gran problema hoy en día. Como tenemos una invasión y estamos inundados, por ejemplo, de enseñanzas, ideologías, teologías en las redes sociales mire, ahora todo el mundo es teólogo, todo el mundo es esto, todo el mundo es lo otro. Y yo digo, la verdad es que el Señor no es que quiere que todo el mundo sea teólogo, que todo el mundo sea crítico. Si usted lee la palabra del Señor, sabe qué es lo que el Señor quiere, sabe qué es lo que Él anda buscando, adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo que Él anda buscando, adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, ¿verdad? No solo de a domingo, no solo de a la iglesia, ¿verdad? No solo de las redes sociales, porque hoy tenemos personas que son cristianas de las redes sociales. En la vida real no, sino que en la vida de fantasía. Lastimosamente, las redes sociales han llevado a las personas a eso, a presentarse muchas veces como no son, a mostrar lo que no tienen. Bien tremendo, ¿verdad? Porque de repente usted ve gente en las redes sociales que aparece con las grandes sonrisas y esto y todo, y se los encuentra en la calle empurrados. Empurrados completamente, ¿verdad? Y que solo poniendo fotos y que esto y que los filtros, ¿verdad? Ya uno bueno, ya pura inteligencia artificial. Y la gente se ha vuelto artificial también, ¿verdad? Porque la gente quiere verse como no es. Voy a subir una foto, pues, de inteligencia artificial o filtro, hazme más delgado, hazme más blanquito, hazme rubio, hazme ojos verdes. Eso es lo que la gente ha hecho. Mostrando muchas veces que ando por aquí, ando por allá, ¿verdad? O se toman fotos. Está bien, mire,
de repente yo me he tomado alguna foto que salí con él y nos tomamos una foto, pero es una foto normal, tomándonos un café o algo. No sacamos 20 fotos dándonos besitos y abrazándonos y apretándonos, y mi amorcito aquí, mi amorcito allá. No. Y sin filtro, por supuesto, ¿verdad? No, está bien si uno pues se fue por allá a tomar un cafecito, ¿verdad? Paneca en algún lugar bien bonito. Hey, tomémonos una foto, está bien, ¿verdad? Pero no le ponemos, ¿verdad? Mi amorcito aquí, mi amorcito allá, que cuánto lo amo, no, esa es una cuestión. Nosotros tenemos una relación que va mucho más allá de frases que se ponen, ¿no? Es una relación mucho más sólida, por supuesto. Pero el problema es ese. Como a través de la tecnología, de las redes sociales, mire, está entrando una de enseñanzas falsas, yo me atrevería a decir, de herejías, ¿verdad? Que la gente, oiga bien, como escucha que quien lo dijo habla bonito, caen, o tiene elocuencia, caen, pero se les olvida. Hechos, capítulo 17, versículo 11. Por ahí hay un grupo fíjense que hay un grupo que se llama Mentalidad Varena. Bueno, por los de Berea. Dice que eran más nobles que los de Tesalónica, ¿verdad? Y después que Pablo enseñaba, ¿qué hacían, hermanos? Iban a las escrituras para ver si lo que les habían enseñado era cierto. ¿Qué tenía Pablo? Pablo no tenía la Biblia que nosotros tenemos ahorita cuando enseñaba. ¿Qué tenía Pablo? Tenía los escritos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pablo lo que presentaba era lo que los profetas habían revelado. Sí, de hecho, se menciona de que no todos tenían acceso tampoco, ¿verdad? No todos tenían acceso a tener escritos. Entonces, lo que se había logrado conseguir, ¿verdad? Pero Pablo, eso es lo que enseñaba. Y la revelación que Pablo había tenido en algunas de sus cartas, si ustedes se dan cuenta, él comparte el mismo tema y algunas enseñanzas que son similares, a excepción de algunos casos particulares que él trata cuando va a esa iglesia. Pero la predicación del Evangelio, acuérdese que Pablo recibió una revelación directa de Cristo Jesús. Entonces era lo que Pablo predicaba, la gracia recibida. Entonces, hoy en día tenemos ese problema. La gente no va y revisa. El problema es que la gente no lee la Biblia. La gente no estudia la Biblia. Entonces es bien fácil que cualquier expresión bonita, aunque sea falsa o aunque sea una herejía, y se oiga. Por eso es que hay un montón de gente ahora que pone frases y que pone cuadritos de motivación, que lo dijo tal pastor, que lo dijo tal no sé qué, o tal no sé cuánto. La predicación, hermanos, prioritaria es la del Evangelio. O sea, sí, es cierto, la palabra del Señor nos tiene que motivar a cambiar, ya vamos a llegar a ese punto, pero la predicación prioritaria es la del Evangelio. De hecho, en Cruzadas está el lema, ¿verdad? Que una iglesia que no predica la palabra de Dios perdió su esencia como iglesia, ¿verdad? No justifica su existencia, o sea, se volvió en un club, ¿verdad? Ya no debería llamarse ni iglesia, primera iglesia bautista de Chalchuapa, sino que club, ¿verdad? Primer club bautista de Chalchuapa. Ya no es iglesia, porque muchas veces incluso está bien que tengamos proyectos sociales, proyección para ayudar y todo, pero tenemos que aprovechar esas oportunidades para la predicación del Evangelio. Oiga bien, tenemos que ocupar cualquier oportunidad que tengamos. De hecho, hay un momento en que el mismo Señor Jesús reconoce
que no toda la gente quiere hacerlo. La verdad, dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Son pocos, pero como esa es una relación, mire, me voy a salir un poquito. Este es un paralelo que lleva la Escritura. Eso de manada pequeña, pocos, muchos los llamados, pocos los escogidos, remanente, todo eso que va en poquitos a la par, esos son realmente los salvos. O sea, todo lo que va a la par, o sea, acuérdese que claramente la Escritura dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Incluso en Mateo capítulo 7 hay una advertencia tan tremenda, dice en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque al final no se trata tampoco de que voy a venir a hacer lo que a mí me gusta, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que a mí me encanta, estos son los cultos que yo prefiero. No, si la vida cristiana es un integral, y ustedes tienen que estar conscientes que los pilares que van a sostener su fe están claramente definidos: oración, estudio de la palabra, evangelismo, ¿verdad?, y comunión. Esos son los muros que van a sostener su fe. Fuera de eso, hay otras cosas que las tenemos como prácticas dentro de nuestra liturgia, que nos sirven para la adoración, que es bueno también, pero las bases están claras: oración, lectura, evangelismo, ¿verdad?, y comunión. Claro, comunión porque es la iglesia. No podemos desconectar la iglesia. Muchas veces lo hemos dicho, no puede existir una relación con Dios sin una relación con la iglesia. No se puede. Pero es que Dios está, sí, ese es el problema, de que mucha gente ha escuchado y escucha lo que la gente dice a través de las redes sociales y no lo que tendría que ser a través de la palabra. Pero volvamos a nuestro pasaje. Pablo, Timoteo, Silas habían sido usados para llevar y proclamar y dar testimonio de la palabra de Dios en Tesalónica. Ellos estaban cumpliendo la ordenanza del Señor Jesús: vayan, prediquen, hagan discípulos, porque mucha gente acá se estaba también convirtiendo y ellos la estaban discipulando y la estaban preparando. Segundo, vamos a encontrar en este versículo otra cosa sumamente importante, y es el hecho de que los creyentes en Tesalónica habían recibido la palabra a través de Pablo, de Silas y de Timoteo, pero no como palabra de hombre. Mire, esto es importante. Dice que lo habían recibido como palabra de Dios. Esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Primero, nosotros solo somos el canal que Dios va a usar, ¿verdad? Pero tenemos que dejarnos usar. Así funciona. Tenemos que dejarnos usar. Pablo entendía que los hermanos habían podido percibir el hecho de que la palabra predicada no era una palabra de ellos, sino que era palabra de Dios. Razones suficientes era de que, ya lo mencionamos, Pablo apoyaba su predicación en los escritos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Eso era importante. Por eso es que muchos iban a ver si era cierto lo que él les decía. Y luego, en base a la predicación y la enseñanza de Cristo Jesús. En más de alguna ocasión, tanto Pedro como los demás apóstoles, como Pablo, hacen referencia a eso. Les enseñamos de lo que nosotros fuimos testigos, lo que hemos visto, lo que hemos oído. Y acuérdense, porque anduvieron con Jesús.
Y lo otro es el hecho de que la palabra que Jesús predicaba era una palabra diferente, era una palabra poderosa. La gente se admiraba y decía, bueno, ¿y quién es este, verdad, que enseña con tanta autoridad? Entonces, los discípulos, y en este caso particularmente Pablo, era usado. La gente que escuchaba, mire, hoy tenemos problemas, digo problemas en el sentido de que, por ejemplo, usted se va a encontrar con personas que son bastante escépticas en el sentido de que no creen. No es que yo no creo hasta que lo vea, dicen. El Evangelio, si bien es cierto, es una experiencia de carácter espiritual, pero para poder tener acceso a la experiencia espiritual hay que tomar una decisión. Mucha gente no acepta porque dice, hasta que yo sienta algo, que floto o que vuelo. No vaya a ser que flote o que vuele porque va en un accidente, ahí no le va a quedar chance. O porque se cayó en un hoyo. No. O sea, para poder tener la experiencia del Evangelio, claro, hay que tomar la decisión. Muchos no creen en esta palabra, muchos dicen, no, es un libro. Este no es un libro, cualquiera, es la palabra de Dios. Muchos dicen, es que está escrita por hombres, tiene errores. No, la palabra de Dios es inerrante, no tiene errores. Lo que pasa es que cuando no se lee completamente o cuando se descontextualiza, se puede caer en eso. Por eso es que hay falsas doctrinas, eso sí hay, pero la Biblia es inerrante, no tiene errores, es perfecta. Pero la escribieron hombres, sí, pero inspirados por Dios. Claramente la Escritura dice, segunda de Pedro capítulo 1 versos 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso dice Pedro. Luego Pablo, también en 1 Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Yo he escuchado a muchos, incluso dentro de la fe cristiana, decir, no, es que se escribió por el hombre, ¿verdad? He escuchado a muchos decir, sí, pero es que no tiene toda la información, porque imagínese usted cómo se formó todo esto, la Biblia lo presenta diferente. A mí hay mucha gente que me ha dicho, si es que la tierra para formarse pasó millones de millones de millones de millones de años, dice. No, si la única referencia que tenemos nosotros de la creación de la tierra es la del Génesis, ¿verdad? Y que Dios creó todo. O sea, nosotros primero ni surgimos de un bombazo, aunque tengamos personalidad de impacto, ¿verdad? Pero no surgimos de un bombazo ni venimos del mono. Aunque, y menos del maíz, como dicen los mayas. Aunque, ¿verdad? No digo nada, pero no venimos, ya no hubieran monos, ya hubieran evolucionado todos, ¿sí o no? Así que no venimos del mono, ¿verdad? Aunque de repente pues vemos conductas un poquito raras en algunos, ¿verdad? Pero no venimos del mono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo he escuchado incluso creyentes decir que, bueno, pero los dinosaurios y que es otro tema, no me voy a tener aquí ahora, pero algún día pues vamos a compartir ese tema por las referencias que también encontramos en la Escritura. Pero mucha gente dice, no, es que los millones de acaban de encontrar ahorita no sé qué piedra y la examinaron y tiene millones de... ¿Y quién le ha dicho al hombre que puede poner... o sea, ¿quién le ha dicho al hombre que puede usar? ¿Quién ha creado ese parámetro? ¿No lo ha creado el mismo hombre, pues? ¿Verdad? Entonces, muchos dicen, no, es que la Biblia
fue escrita por hombres, no, es que la Biblia tiene errores, no, es que la Biblia tal cosa. Me encanta este versículo que dice Pedro, que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la que hacemos bien en estar atentos. No hay nada fuera de la palabra del Señor. Entonces, ese poder de la palabra, que en aquel momento no estaba como la tenemos ahora, era el que habían recibido los hermanos en Tesalónica. Si bien era cierto, Pablo, Silas o Timoteo eran los que hablaban porque llevaban el mensaje, pero era un mensaje que podía sentirse, recibirse con el poder de Dios, porque así funciona. Había un efecto, y aquí vamos a lo tercero que vamos a compartir. Había un efecto en la vida de esta gente. Oiga bien, al final del versículo 13 dice, si no, dice, según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Tercero, hermanos, había un impacto que cambiaba la vida de las personas. Si hay algo, y este es perdón, Eric. Uh-huh. 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 Llegaron a la escuela. Sí. Sí, y fíjese que muchas veces es cierto, hay ciertas normativas a las cuales tenemos que apegarnos. Algunas veces estas normativas posiblemente pueden ser un poco flexibles, ¿verdad? Y nosotros normalmente, en casos como este, por ejemplo, cuando hemos tenido que llegar a alguna institución o algo, de repente se nos plantea qué podemos hacer, en qué tiempo, ¿verdad? Y de qué forma podemos actuar. Ahora, esto es bien interesante porque al final, fíjense que yo, en base a la última experiencia que tuvimos, por el lugar donde estuvimos, que al principio pues que teníamos que respetar un tiempo y todo, y que estuvo un poquito complicado para que nos dieran autorización, pero al final, ¿sabe qué es lo que a mí me llenó? Aquí es donde yo me doy cuenta y digo, es que la palabra es poderosa, que las autoridades de esta institución, cuando terminamos el trabajo, nos dijeron, esperamos que para la próxima vez nos tomen en cuenta. Entonces uno dice, hubo un impacto. La palabra del Señor siempre, hermanos, va a tener un impacto. De hecho, ella misma se sustenta en este sentido, ¿verdad? Dice que mi palabra cumplirá el propósito por el cual ha sido enviada, ¿verdad? O sea, se cumplirá, no va a volver vacía. ¿Por qué? Porque tiene un efecto poderoso. Ahora bien, en nosotros, y Pablo lo está acá mencionando en Tesalónica. Oiga bien, al final dice, sino que según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, la palabra del Señor tiene un efecto poderoso en nuestra vida. O sea, no es algo. Mire, uno dice,
A veces uno dice, es que leí tal libro que me ayudó a cambiar tal cosa, que me motivó, dice uno. Está bien, no es malo. Lea, es bueno. Le va a ayudar también para la vejez, porque usted mantiene la mente ocupada, ¿verdad? Está bien. Pero la Biblia causa un efecto diferente, un impacto diferente, porque la Biblia es capaz de poder impactarlo a usted y determinarle o direccionarle un estilo de vida. Un estilo de vida. Hay un momento en que Pablo dice, la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Fíjense. ¿Por qué? Porque es la forma en que nosotros también nos vamos pareciendo más a Cristo. Es la forma en que nosotros nos vamos pareciendo más, vamos reflejando más la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por eso es que vamos a encontrar una invitación constante, ¿verdad? Constante a que dejemos el viejo hombre, ¿verdad? Y nos vistamos del nuevo. Vamos a encontrar qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios no le agrada. Mire, cuando usted lee Deuteronomio, los primeros 8 capítulos, 9 capítulos, 10, 12, 11, hasta ahí por el 13, 14, hay una insistencia que le hace el Señor al pueblo a que vivan en obediencia, a que guarden los mandamientos, para que no les vaya mal. Porque la obediencia trae bendición, pero la desobediencia trae maldición. Y hay una insistencia, me llamó la atención esta vez que pasé por ahí, que me detuvo un poco eso, el hecho de la insistencia, elijan la obediencia. Ahora, más adelante en el Nuevo Testamento lo encontramos, ¿verdad? De una forma un poquito más práctica, ¿va? El que siembra para el espíritu va a cosechar vida eterna, pero el que siembra para la carne, pues, va a cosechar, ¿qué? Muerte, ¿verdad? Muerte y condenación. Entonces, ahí está. Nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. Entonces, si a nosotros nos alimenta la palabra del Señor, eso es lo que se va a reflejar, eso es lo que vamos a cosechar, pero si a nosotros nos alimenta la carne y el mundo, eso es lo que vamos a mostrar. Hay una forma tan grande en que la palabra del Señor impacta nuestra vida, en la manera en que nos expresamos, en la manera en que actuamos, en la manera en que sentimos. O sea, en todo hay una dirección, indicaciones, como usted quiera llamarlo. Por eso es que Pablo hace esa referencia a los hermanos en Tesalónica y dice, hermanos, qué bueno que ustedes recibieron la palabra del Señor cuando venimos nosotros y se las dimos. Lo mejor es que ustedes entendieron que era la palabra de Dios y no era palabra nuestra. Y qué maravilloso que esa palabra es la que hace que sus vidas sean diferentes. Por eso es que la palabra del Señor claramente nos dice que tenemos que ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Que la palabra del Señor, hermanos, nos ayude a eso. Primero recordar, hay un compromiso, privilegio, comparta con otros. O sea, la iglesia hace eso, la iglesia no se puede callar. Por eso es que Pedro cuando describe a la iglesia dice, nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Pero dice, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, para eso, compartamos con otros. Es más, somos Biblias andantes, testimonios andantes, evangelios andantes. Y si es necesario, dijo alguien por ahí, hablemos. Pero el testimonio también es importante. Tengamos una relación con la palabra del Señor íntima, de todo el tiempo, porque nuestra vida va a ser el resultado de nuestra relación con Dios. Así funciona.
el impacto que causó en las vidas de ellos. De hecho, es cumplimiento de la palabra. Instruye al niño pequeño en su camino para cuando sea grande no se apartará de él. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es poderosa. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, queremos agradecerte la oportunidad que nos has dado nuevamente para reunirnos y estudiar tu palabra, Señor. Esa palabra que nos edifica, que nos anima, que nos instruye, que nos dirija. Y que todo el tiempo también está haciendo obra en nuestra vida. Gracias por los hermanos que han estado acá presencialmente en la iglesia, como aquellos también que nos han acompañado en este tiempo. Y que este tiempo sea de mucha edificación, Padre. Tu iglesia necesita ser edificada en la doctrina sana, en la palabra verdadera en este tiempo. Llévanos con tu bendición y ponemos, Señor, lo que resta de esta semana, el día de mañana, en tus manos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.